hermanos, creo que todos han tenido un tiempo de poder orar por su hermano. Si quieren venir más adelante del lugar, ¿no? Si quieren arrimarse más, de paso yo los veo mejor porque no veo nada de acá, me van a ayudar bastante, ¿sí? Así que yo siempre digo, cuando hay lugares vacíos es una bendición, uno puede escoger el lugar, ¿no? Así que vénganse más adelante, ¿eh? Vamos a tratar de aprovechar el tiempo porque no quiero ir tan rápido con temas que son importantes. Ahora, ¿cuántos creen que la palabra de Dios es el único parámetro de nuestra verdad? ¿Cuántos dicen yo creo? ¿Hace falta otro libro más? No hace falta. ¿Hace falta revelaciones nuevas? No. Según Pablo le escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo 4:16, dice, 3:16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué más dice que es? Y es útil para enseñar, para redarguir. Redarguir quiere decir convencer, ¿sí? Convencer, instruir. Para corregir, para instruir en justicia. Cuando la palabra hace eso eficazmente en la vida de una persona, el fruto o el propósito de la palabra es a fin, por eso se habla de un fin, con el propósito que el fin sea que el hombre de Dios sea como perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos creen en este versículo? ¿Realmente creen? ¿Qué entiende por toda la Escritura? ¿Del Nuevo Testamento al Apocalipsis, de Mateo a Apocalipsis únicamente? No, toda, de Génesis a Apocalipsis, toda la Escritura. Un serio problema de malas interpretaciones o de no aceptar muchas veces enseñanza del Antiguo Pacto es una mala enseñanza del dispensacionalismo, decir que Dios trata con dos pueblos. Que Israel es una cosa y que la iglesia es otra. Ese es un severo error. Por eso es que hay muchos cristianos que no son amigos del Antiguo Testamento. Es más, le aburren las historias. Porque no entienden y porque no ven a Cristo justamente el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no existiría si no existiese el Antiguo Testamento. Pero lo que debemos entender de que toda la Escritura es Antiguo y Nuevo Testamento, es útil. Se aplica con gran utilidad para enseñarnos, para convencernos, para corregirnos, para instruirnos, a fin de que seamos hombres perfectos. Cuando hablo de hombres, hablo de la iglesia, hombres y mujeres perfectos, quiere decir en madurez, preparados para toda obra buena. Efesios capítulo 2, si quieren vayan anotando todas las citas, porque hoy vamos a ver nuevamente muchas citas, porque estamos estudiando, ¿sí? Efesios capítulo 2, dice el versículo 14, porque de Él es nuestra paz, habla de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿quiénes serán esos ambos pueblos? Judíos y gentiles. Nosotros somos gentiles convertidos. Y hay judíos convertidos. De ambos pueblos, ¿qué hizo nuestro Señor? Hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Por lo tanto, toda la Escritura es aplicable a este único pueblo que Dios formó de dos, de judíos y gentiles. Toda la Escritura. Por lo tanto, no vamos a desechar cosas de que son del Antiguo Testamento porque muchos dicen, no, eso es de los judíos. No es para nosotros, para la iglesia. Por ejemplo, algunos creen que nosotros no tenemos que aplicar en nuestras vidas la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Y esa ley no fue abolida. ¿O acaso hoy se puede fornicar, se puede adulterar, se puede mentir? No, sigue siendo vigente.
lo que vamos a ver es que hay cosas del Antiguo Testamento que están reafirmadas en el Nuevo Testamento, tanto por nuestro Señor Jesús como por los apóstoles. Pero como estamos tocando el tema de cómo ser libre del paganismo y de las tradiciones, el jueves pasado hemos concluido de que la iglesia necesita ser libre de tantas tradiciones paganas. Y hay muchas cosas. Entre eso estaba el animismo, ¿sí? El animismo es darle vida a cosas que no tienen vida, por una cuestión simplemente de cultura o de interpretación. Como decía el jueves pasado, ¿quién no le habló al auto, por ejemplo? Vamos a arrancar, vamos, por favor. ¿Sí o no? ¿Quién no le habló al auto o a la moto? ¿Sí? Bueno, mi nena, te voy a bañar hoy, le decimos a la moto, ¿no? Y la lavamos. Eso parece normal, pero si uno se pone a pensar, está hablando con algo inanimado, no tiene vida. Y todo eso se desprende también lo que es las supersticiones. ¿Habrá creyentes supersticiosos? Y sí lo hay. Todavía hay creyentes que tienen costumbres. Por ejemplo, decir, suerte, hermano, suerte. Suerte. O cosas como entregarle la sal en la mano, no, déjela ahí, ¿sí? Porque dice, forman parte de las costumbres. Pero habíamos enseñado algunas cosas importantes el jueves pasado y que habíamos abierto un poquito la puerta de lo que vamos a enseñar hoy. Debido a que hay muchos hermanos que se han sumado a este tiempo a la iglesia, y la iglesia es formadora, educadora, no tan solo es una institución donde se hace cosas dominicales nada más, sino que la idea es que la iglesia sea formada integralmente por la palabra, porque es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos. Entonces, una de las cosas que muchos hermanos habían preguntado era el que les llamaba la atención de que, por ejemplo, llegaba el Día del Padre y no hacíamos el culto al Día del Padre, o el Día de la Madre y no hacíamos el número especial para las madres, o llegaba el Día del Amigo y no predicábamos de Jesús, el gran amigo, y hacíamos... Hemos enseñado en la congregación que no tiene nada que ver las fiestas comerciales o las fiestas calendarias con lo que Dios, nuestro Dios, vivo, santo y celoso, demanda. Pero como dije el jueves pasado, hay algunas cosas que no les molesta que se enseñe o que se saque de plano de estas cosas. Pero hay algunas vacas sagradas que hay que hacer las hamburguesas, ¿no es cierto? Hay algunas vacas sagradas que sin duda se van a enojar. Es más, tenemos gente conocida o amigos que escuchan o ven y dicen, uy, ustedes son personas que van en contra de la corriente, en contra de lo normal de la gente. Y hoy lo que vamos a ver un poquito es si realmente la Navidad es una fiesta pagana o es una fiesta bíblica. ¿Somos llamados a celebrar la Navidad los hijos de Dios? ¿De dónde nació esto de la Navidad? O famosamente conocido como el espíritu navideño. Yo hablar de un espíritu es como que uno pone las antenitas paradas. Pero déjeme terminar la enseñanza, ¿sí? Después usted saque sus conclusiones, si le gusta o no le gusta. Pero hay muchas cosas que no nos gustan, pero la palabra es la que manda. ¿Alguna vez usted hizo sumas? ¿Sumó alguna vez? ¿Qué es lo que sumamos? Números. ¿Usted suma palabras? No. Pero sin embargo el Salmo 119, versículo 160, enseña otra cosa, sumar palabras. Y dice, la suma de tu palabra es verdad. Búsquelo, Salmo 119, 160. Es un texto muy importante. Y dice, la suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo el juicio de tu justicia.
¿Qué quiere decir esto? Está diciendo lo que hizo el apóstol Pablo. Pablo dijo, yo no he rehuido anunciarles todo el consejo de la verdad. Y lo peor que uno puede hacer como pastor o predicador de una iglesia es no enseñar todo de la Biblia. Y lamentablemente no a todos les gusta escuchar todo. Hay verdades que no convienen conocerlas. Porque conocer la verdad, que dice Jesús que hace, te hace libre. Pero hay cosas que no me gustaría conocerlas, por más que diga la Biblia, porque eso significa que yo debo cambiar. Yo no puedo cambiar la Biblia, no puedo transformarla. Pero ahí es donde tocamos algunas vacas sagradas que a muchas personas no les gustan. La suma de tu palabra, palabra tras palabra. La Biblia responde a la Biblia, y es lo que vamos a ver. No voy a detenerme mucho a hablar hoy acerca del arbolito y las guirnaldas y de las luces de colores y todas estas cosas, porque ya con la llegada de Internet es simplemente, hasta en los diccionarios online o en Wikipedia pueden poner ustedes qué significa origen de la Navidad y se va a dar cuenta que es todo una fiesta pagana introducida por la Iglesia Católica Romana. Hasta el concilio del 356. Pero algo más vamos a mencionar al final. Yo quiero hoy que sea la centralidad de nuestra enseñanza a la Escritura. Entendiendo que la palabra de Dios es la que nos debe convencer, no un hombre, y mucho menos una tradición. Pero todos hemos nacido en una cultura pensando y sabiendo de que Jesús nació el 25 de diciembre. Y que fue puesto en un pesebre, un establo lleno de animales. ¿Será esto así? Lo que tenemos que ver que la historia, claramente relatada en la palabra, muchos toman simplemente con el Evangelio de Lucas, cuando habla de la anunciación, y lo relatan como lo han interpretado. Pero la anunciación de Cristo, el nacimiento de Cristo, fue algo profetizado desde Génesis capítulo 3, ¿sí o no? Que Dios dijo que la simiente de la mujer iba a tomar una participación especial en la vida de esta humanidad. Entonces, si preguntamos a alguna persona qué es la Navidad, y todos dicen el nacimiento del niñito Dios. No es un niñito. Y muchos dicen que, bueno, contame cómo es. Entonces simplifican esto, que la Virgen María recibió la visita de un ángel que le dijo que iba a tener un hijo, y como fue en un burrito hasta Belén, y allí tuvo un hijo en un pesebre. ¿Y qué es un pesebre? Un establo donde había animales, vaquitas, perritos, un gallito, ¿sí? Ovejitas. Y que después vinieron los pastores porque vieron una señal en el campo, vinieron a adorar al niño, y que seguidamente llegaron Melchor, Gaspar y Baltasar, 3 reyes magos. ¿Sí o no? Nada de estas cosas podrían tener fundamento sólido si no fueran escriturales. Por eso es que la suma de tu palabra es la verdad. La palabra, la palabra, la palabra. Y el gran problema que muchos cristianos, y especialmente los cristianos gentiles que se han convertido, y que después de inicios del siglo XIX, del siglo XX, allí por el año 1900, cuando se distorsionó con la introducción del dispensacionalismo en la iglesia, porque esto hasta el siglo XIX no se conocía, sino que una Biblia de anotación anotada por Cyril Scofield introdujo lo que es el pensamiento dispensacionalista. Y una de las columnas fundamentales del dispensacionalismo es dividir Israel y la iglesia. Dios trata con Israel de una forma y con la iglesia de otra. Y eso no dice la palabra. La palabra habla de que tenemos una sola escritura y hay un solo pueblo, una sola iglesia, y que toda la escritura nos sirve a nosotros. Por lo tanto, el dispensacionalismo nos formó y nos educó a no tener en cuenta nada del Antiguo Testamento como algo que fuera o sirviese para nosotros. Por ejemplo, ¿cuántos de los que están aquí conocen lo que dice Levítico 23 acerca
de las fiestas solemnes del Señor. ¿Saben que hay 7 fiestas solemnes del Señor? Les recomiendo que lo lean entero el capítulo 23 de Levítico. Pero una de las cosas que tenemos que ver, comenzando en el primer versículo de Levítico 23, es resaltar lo siguiente. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Israel. ¿Así dice? ¿De quién son las fiestas solemnes? De Jehová. Las fiestas son del Señor, que los israelitas debían observar, prestar atención. La forma profética de anunciar su decreto eterno era a través de estas 7 fiestas, ¿sí? Casi hago 8, 7 fiestas, ¿sí? ¿Por qué 7 fiestas? Son fiestas claramente conocidas a través de la Escritura, pero nunca prestada atención o practicada por nosotros, los evangélicos. Por ejemplo, en el capítulo 23 se menciona 7 fiestas. La primera fiesta es la Pascua. Esa sí la conocemos, decimos todos. ¿Por qué? Porque como huevo de chocolate, decimos. O un conejo de chocolate. No tiene nada que ver esas cosas. Son cosas paganas que están metidas dentro de las cosas. Segundo, la fiesta de los panes sin levadura. También lo dice el capítulo 23. Tercero, las fiestas de las primicias de las cosechas. Cuarto es la fiesta de las semanas. Las fiestas de las semanas, que eran 50 días después de la fiesta de las cosechas. Luego venía el día de las trompetas, otra fiesta más. La sexta fiesta era el día de la expiación. Y la séptima fecha era la fiesta de los tabernáculos, o las chozas, o las enramadas, también conocidas así. ¿Por qué 7 fiestas del Señor? Porque estas 7 fiestas del Señor hablan específicamente del cumplimiento exacto de cada aparición de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que empezar a ver nosotros que estas 7 fiestas están divididas en 2 etapas. Como dice, simplemente anoten el texto para que lo lean ustedes. Si les interesa el tema, lo va a leer al texto después. Éxodo capítulo 23, versículo 16, habla de 2 épocas de fiestas. ¿Cuáles son las 2 épocas de fiesta? Una era la fiesta de la siega y otra era la fiesta de la cosecha. Estas 7 fiestas se daban en 2 etapas, también conocidas como las fiestas del otoño y las fiestas de la primavera. Por lo tanto, si tenemos en cuenta, uno dirá, ¿qué tiene que ver eso con la Navidad? Todavía no vamos a llegar a eso, pero necesitamos conocer realmente cuándo nació Jesús. ¿Dirá la Biblia? ¿Enseñará la Escritura realmente cuándo es el día en que Jesús nació? Claro que lo dice. Claro que lo dice. Porque la suma de tu palabra es la verdad. Y tenemos que entender, hermanos, de que la Biblia no nos manda a nosotros a recordar su nacimiento, pero sí debemos recordar su muerte y su resurrección. Por eso es que está establecido como la Santa Cena del Señor, como uno de los sacramentos de anunciar la muerte de nuestro Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, encontramos nosotros que dentro del calendario que nosotros manejamos, calendario del sol o solar, es un calendario que fue utilizado por los emperadores de Roma, especialmente conocido como el calendario gregoriano, justamente por un sacerdote Gregorio, donde ustedes van a encontrar que la Biblia aparentemente muestra que es algo diferente. No aparentemente, es diferente porque el calendario que nosotros vemos desde Génesis capítulo 1 es un calendario de la luna, lunar. Por eso es que para nosotros el día comienza a la mañana, cuando sale el sol. Pero para la Biblia, el Señor mismo dijo que el día era cuando caía la tarde, y fue la tarde
y la noche y el día siguiente, el día primero, comienza desde la tarde, de la aparición de la primera estrella, comienza el día. ¿Por qué? Porque el día estaba regido por el calendario de la luna. Entonces tenemos 2 calendarios. Por ende, vamos a tener superpuestos fechas. Y nosotros tenemos un año de 12 meses. Entre esos meses vamos a encontrar muchas cosas, por ejemplo, los nombres de los meses o los nombres de algunos meses, haciendo referencia a constelaciones o también a emperadores. Julio es del emperador Julio César, en honor y honra al emperador. O agosto es al emperador Augusto. O octavo al emperador Octavio. Y ustedes van a encontrar, por ejemplo, los días de semana, que nuestro calendario también habla de constelaciones. Lunes es de la luna, martes ya saben dónde está el planeta, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter. Y van a encontrar todo. ¿De dónde salió todo esto? Mitología griega, un calendario que nosotros lo hemos asumido como nuestro. Y es nuestro, no lo podemos negar. Vivimos en el calendario solar. Pero se nos hace una ensalada cuando tratamos de meternos con nuestra formación en la Biblia y encontramos que hay otro calendario. Por ejemplo, los meses del calendario hebreo también tienen 2 formaciones. Uno el calendario civil y otro el calendario espiritual o religioso. Porque ha cambiado. ¿Cuándo ha cambiado el calendario civil? Porque el calendario civil, ¿cuándo comienza a contarse? Desde el momento que el arca de Noé se apoyó en el monte Ararat, comenzó, Dios le dijo a Moisés, este será el principio de los meses de los años, y comienza. Y el primero, justamente, hace referencia a un mes que no es como el de lo nuestro. Pero después, cuando empezó a pasar el tiempo, Israel, se acuerda que cayó cautivo después de la muerte de José en Egipto. Pasaron 400 años de esclavitud. Cuando Dios levanta un libertador como Moisés, y el día en que logró quebrantar el yugo de Faraón y le ordena que salgan el pueblo, ese día celebran la Pascua, esa noche, comen el cordero pascual, Éxodo capítulo 12. Y Dios le dice, a partir de hoy, este será el primero de los meses. Y habla justamente del mes de Nisán, que era el séptimo, pasa a ser el primero, Nisán. Y el primero, que era Tisri, pasa a ser el séptimo. Son meses importantes para tenerlo en cuenta. Pero uno dirá, ¿qué tiene que ver esto con la Navidad? Bastante, hermano, porque necesitamos nosotros comprender y entender justamente lo que el Señor nos ha revelado en las Escrituras, pero sin nosotros hacer observancia o régimen religioso, porque no estamos haciendo esto, ya Cristo es el cumplimiento de las fiestas. Podemos observar que de esas 7 fiestas, ya 4 de ellas han sido claramente cumplidas en la palabra, porque Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Por ejemplo, Pascuas. Cuando caía Pascua, el 14 de Nisán, que para nosotros vendría a ser principios de abril, Nisán, el día 14. Y todo esto tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque Dios lo estableció así en Éxodo capítulo 12, y desde allí se ha seguido como un ensayo. Cada una de las fiestas son ensayos proféticos del pueblo de Israel. Y también eran citas, santas convocaciones. Por lo tanto, los del pueblo hebraico, el pueblo de Israel, eran muy exactos para cumplir rigurosamente con esos rituales porque eran ensayos. Porque un día se iba a cumplir. Porque todo esto hablaba de un Mesías. Aunque muchos de ellos no creen que Jesús es el Mesías, siguen esperando un Mesías. Muchos del pueblo de Israel que se convirtieron, por eso dice que hicieron de ambos pueblos uno solo, podemos entender que el reloj profético de las apariciones y las manifestaciones del decreto de Dios acerca del Mesías son esas 7 fiestas.
Jesús es el Cordero de Dios que murió el 14 de Nisan, aproximadamente los primeros días del mes de abril, más o menos para la época donde se celebra Semana Santa, nada más que el calendario pagano está especulando cuándo cae Carnaval primero y según eso cuenta 40 días. ¿Sí o no? Pero Jesús cumplió perfectamente como el Cordero de Dios porque a las 9 de la mañana fue crucificado y a las 3 de la tarde, la hora del sacrificio, Jesús murió como el Cordero de la propiciación. Algún día vamos a enseñar cada una de estas 7 fiestas, el significado es extraordinario, el cumplimiento. Pero también el día de los panes sin levadura comenzaba a la tarde del mismo día, o sea, ya la llegada del día 15. El 14 a las 3 de la tarde muere Jesús y el día 15, que comenzaba con la salida de la primera estrella, aproximadamente entre las 18 y 19 horas, ¿sí? 6 o 7 de la tarde, comenzaba el día 15. ¿Qué era el día 15? Era el día de los panes sin levadura. Antes de que caiga la tarde, el pueblo de Israel en Pascua, después que comían el cordero, hacían los panes sin levadura y tenían que entrar al horno antes de que llegue el Shabbat, el día del reposo. Y quien es el pan sin levadura es Cristo. Y antes de las 6 de la tarde, José de Arimatea vio que ya estaba muerto y dice, por favor, dejen que yo lo sepulte, lo ponga en un sepulcro. ¿Se acuerdan de esto? Y Jesús cumple con la fiesta de los panes sin levadura. Antes de las 6 de la tarde, Jesús estaba siendo sepultado. La celebración de la fiesta de las primicias era claramente el día cuando comenzaba justamente la fiesta donde se traían las primicias de toda la cosecha. ¿Cuándo era esto? Muy bien, 15, 16, 17. El día 17 de Nisan, o también Nisan o Aviv, era cuando se hacía la fiesta de las primicias. ¿Qué significa primicias? Es 3 días después de la Pascua, el tercer día se hacía primicia. ¿Saben quién dice Pablo en 1 Corintios 15 que fue primicias de los resucitados? Jesucristo. Él es la primicia del Padre. ¿Y cuándo resucitó? El tercer día. Por eso es que ese domingo, al otro día del Shabbat, al otro día, Jesús resucita como primicias. Estoy haciendo muy corto, algo que puede durar grandes estudios, pero son hermosos. Jesús se aparece resucitado. ¿Y cuántos días estuvo Jesús hasta que vino Pentecostés? 50 días después de la resurrección de Jesús vino el Pentecostés. 50 días exacto vino el Pentecostés. ¿Qué era Pentecostés? Se hacía justamente 50 días después de que Moisés había recibido la tabla de los 10 mandamientos. Allí comenzó a regir la palabra escrita, la ley de Dios. Bueno, después de la Pascua, después de la fiesta, las primicias, pasaron 50 días cuando Moisés recibió las tablas y vino a traer alegría al pueblo porque Dios había escrito sus leyes en la tabla. ¿Saben? La palabra de Dios habla de que la manifestación del Espíritu Santo el día en Pentecostés hizo esto, un nuevo pacto, de que ahora las cartas escritas por el Espíritu somos nosotros. Somos nosotros las tablas escritas por el Señor. Somos nosotros los que portamos la palabra del Señor. La iglesia fue manifestada allí y se cumplió la cuarta, que es la fiesta de las semanas. Las fiestas de las semanas. Ahora quedan 3 fiestas. Y esas 3 pertenecen ya a la segunda etapa. Las primeras 3 son tiempo de siega, las primeras son del tiempo de la siega y la segunda, ¿sí? Que son estas 3 que quedan, pertenecen al tiempo de la cosecha, que son celebraciones de primavera y celebraciones de otoño. ¿Qué encontramos aquí? Que comienza el 1 de Tisri,
Tisri viene a ser lo que es fines de septiembre y mediados de octubre, para poder entender un poquito. Desde el 15 más o menos de septiembre hasta el 15 de octubre era el mes de Tisri. ¿Se entiende esto? Que ese era el séptimo mes del calendario hebreo. Cuando comenzaba el 15, el 16 o 17 según la luna, comenzaba el primer día del mes séptimo, el Tisri. ¿Y qué se hacía allí ese día? Se hacía la fiesta de las trompetas. Fiesta de las trompetas. Luego seguía el día 10 de Tisri, que era el día de la expiación. Acá se conoce en la colectividad judía como el día del perdón. Por eso usted va a ir a comprar y dice, cerrado por festividad judía, ¿no es cierto? El día del perdón. También cae en esa época. Pero luego falta, entre el 15 y el 21 de octubre, de Tisri, perdón, era la fiesta de los tabernáculos llamado Sukkot. Sukkot. ¿Hasta acá vamos bien, hermanos? Estas tres fiestas van a ser claramente, porque está dentro del mismo mes, dentro del mismo cuadro, todo esto se va a hacer el mismo día que Cristo venga por segunda vez. ¿Por qué? ¿Sonarán trompetas, sí o no, cuando Cristo venga? Mateo 24. Claro que van a sonar trompetas. Los muertos van a resucitar, van a escuchar la trompeta. Dice según Mateo 25 que el Señor se sentará en su trono y Él va a juzgar, va a apartar a sus ovejas de sus cabritos. Ese es el día de la expiación, llamado el día del perdón. ¿Por qué? Porque ese día los que estaban en espera del Mesías serán introducidos a la gloria, pero también serán echados al fuego del infierno el día del juicio. Y a partir de ese momento, cuando Él dice, venid benditos, entrad al lugar preparado para vosotros, el reino preparado para vosotros, es lo que se llama como el tabernáculo, el Sukkot. ¿Por qué? Porque dice que Cristo es nuestro tabernáculo. Nosotros estamos en Él, en una eterna reposo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Seguro? Bueno, estas 7 fiestas, la iglesia evangélica no la tiene en cuenta. ¿Algunos las conocían los que están acá? ¿No? ¿Quiénes no la conocían? Fíjense, no tomamos en cuenta estas cosas, pero sí nosotros afirmábamos y asegurábamos que el 25 de diciembre nació Jesús. No se olviden que nosotros estamos viendo un contexto cultural confrontando con la Escritura, y la Escritura se basa no por especulaciones, sino por decretos eternos de Dios planificados y profetizados, como dice Amós, nada hará el Señor sin dar a conocer todos sus secretos a través de sus siervos los profetas. Y los profetas cumplieron de anunciar cada cosa acerca del Mesías. Una de las necesidades que tenemos nosotros es ver esto. Estoy dispuesto a la luz de la Escritura a convencerme y a dejar de practicar cosas que ofenden a Dios en vez de agradar a Dios. Eso se lo va a responder usted y no a mí. Pero yo tengo que cumplir con enseñar lo que la Escritura dice. Veamos rápidamente algunos acontecimientos bíblicos que deben estar sustentados por la misma palabra de Dios para que tengan validez. Recuerden el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es la verdad. La suma, o sea, toda la Escritura. Esto que dice acá, esto que dice acá, esto que dice acá y acá, todo esto hacen un todo para mí. Así deben leerse las Escrituras. Lo primero que tenemos que ver es que la Escritura muestra claramente la intención anunciada por Dios de querer venir a vivir con su pueblo. ¿Sí o no? Éxodo capítulo 25, 8, cuando Dios estaba hablando con Moisés en el monte, le dice, y harán un santuario para mí. Dios le dice a Moisés, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Sí? Anoten los textos para que vamos rápido. ¿Sí? Yo simplemente voy a ir leyéndolos. Dios mostró un anhelado deseo de habitar y vivir con su pueblo. Y lo dijo, hagan un tabernáculo para mí porque yo habitaré en medio de ellos. Acuérdense en que según Hebreos todo esto era figura y sombra de las cosas celestiales que se iban a manifestar. Ahora bien,
Moisés subió varias veces, en varias ocasiones al monte Horeb, pero la segunda vez que lo hizo, ese día, el sexto mes, conocido como el mes de Elul posteriormente, estuvo en el monte 40 días, así que regresó el día 10 días después, que era el séptimo mes, con las tablas de la ley, que posteriormente fue ordenado por el Señor como el día de la expiación. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros? De que aquellos días que Moisés comienza en la recolección de las ofrendas para el templo que tenía que construir, Dios le acababa de dar una orden, quiero que me edifiquen un templo. El día que comenzó fue el día 15 del séptimo mes, o sea, conocido como el mes de Tisri. Comenzó. ¿Cuándo comenzó según la Escritura? Que ustedes lo van a leer. El 15 de Tisri comenzó a reconstruirse el templo. Desde allí vamos a empezar a ver que tiene mucho que ver el día de los tabernáculos, el 15 de Tisri, aproximadamente fines de septiembre, principio de octubre. ¿Qué es lo que vemos aquí en esta el primer texto? Que el Señor Dios quiere o expresó que quería habitar con el pueblo. Entonces, el mensaje profético es claro. La fiesta de los tabernáculos o Sukkot es: yo habitaré entre ustedes. Eso lo dijo Dios. También el profeta Miqueas profetizó diciendo que nacería en Belén. O sea, no tan solo es algo que ya Dios dijo que iba a habitar, sino que también dijo dónde iba a nacer: en Belén. Y fíjense, ¿dónde estaban José y María? En Galilea. ¿Y cómo es que llegaron a Belén? Porque justamente Dios, soberano, en control de todas las cosas, había preordenado todo para que el emperador Augusto diera un edicto, una orden, un dictamen de que quería hacer un censo para saber cuánta gente estaba. Pero la orden era que cada nativo vuelva a su tierra para contarlos. Y José era del linaje de David. Por eso ustedes van a encontrar en Mateo capítulo 1 que comienza diciendo: estas son las genealogías de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham, y comienza por toda la genealogía y llega a José. Y José era del linaje de David. Por eso es que José toma a María, que estaba encinta, estaba embarazada, y vuelven a Belén. Llegan a Belén. ¿Por qué? Porque Dios así había planificado de que haya un edicto de que todos vuelvan a su tierra para un censo. Entonces, Miqueas capítulo 5, versículo 2, profetiza, dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña, quiere decir, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti nacerá el que será Señor de Israel, y tus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Fíjense ustedes que Miqueas ya había profetizado esto también. Ahora, la profecía más clara y el profeta más mesiánico en toda su labor fue el profeta Isaías. Isaías es el que profetiza en el capítulo 7, versículo 14, algo que era una señal totalmente indubitable, que no se podía negar. ¿Qué dice Isaías, capítulo 7, 14? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Quién dice que iba a dar una señal? El Señor mismo. ¿Qué es una señal? ¿Nunca vio una señal? ¿No fue la ruta o en la calle? ¿Qué es una señal? Algo que ¿qué hace? Que nos direcciona, que nos avisa, que nos advierte. Una señal nos sirve a nosotros para confirmar algo que necesitamos. No hay nada peor para un viajante que ir por una ruta que no se encuentra ni por casualidad con un cartel, ¿no es cierto? Una señal es importante. Dice: el Señor les va a dar una señal. O sea que Israel esperaba un Mesías, pero ese Mesías iba a ser reconocido cuando Dios dé claramente una señal. ¿Cuál era la señal? Dice: he aquí, una virgen concebirá. Vaya qué señal, ¿no? ¡Qué gran señal! No puede concebir una virgen en el razonamiento lógico, pero esta sí que era una señal.
Una señal es esta: una virgen concebirá. ¿Y qué más dice? Y dará a luz. Una cosa es concebir, otra cosa es dar a luz, ¿no es cierto? Muchos pueden concebir y no llegan a dar a luz. Pero la virgen iba a concebir, siendo virgen, o sea, no tocada por un hombre. Pero iba a dar a luz un hijo. ¿Y cómo es que dice el profeta que iba a ser llamado ese hijo? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Qué le está diciendo el profeta Isaías? Dios a través del profeta. Lo que dijo Dios a Moisés: yo voy a habitar entre ustedes. Amén. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cuáles son las señales del nacimiento de Jesús? Analicemos un poco estas profecías. Primero dice: habrá una señal, dijo Isaías. ¿Qué quiere decir esto? Había varios eventos, pero había uno específicamente que marcaba. Quería decir que un evento o varios sobrenaturales para que los creyentes pudieran reconocer que se trataba del Mesías. ¿Qué esperaba Israel? El Mesías, el libertador. La palabra Mesías significa el ungido. Esperaban su rey. Pero esperaban ¿cuándo? Con una señal. ¿Cuál era la señal? Esa señal era muy importante. Recordemos que las profecías, de acuerdo a la palabra de Pablo, habla claramente a los creyentes como una señal. Veamos qué dice Pablo en 1 Corintios 14. Y vamos a ver dónde hay una confusión en la iglesia presente, actual, hoy, otra vez. Fíjense ustedes. 1 Corintios capítulo 14, versículo 22, dice: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. Las lenguas no son una señal a los creyentes. Hay cristianos que quieren fanfarronear porque hablan en lengua, como diciendo: yo tengo la unción y usted no tiene la unción, como si fuera que esa es una señal. Pero las lenguas no es una señal para los creyentes, sino para ¿quiénes dice la Biblia? Para los incrédulos. ¿Por qué? Porque ¿qué son estas lenguas? La que pasó en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Lenguas idiomáticas. ¿Por qué idiomáticas? Porque habían de todas las naciones y empezaron a escuchar de que en su lenguaje personas que nunca habían estudiado les hablaba el mensaje de Jesucristo. Entonces sí que era una señal. Dios está hablando por boca de ellos. Es como que el hermano Mario se para de pronto y empieza a hablar alemán. Y empieza a hablar alemán. Y tú decías: Mario, ¿por qué está hablando alemán? Resulta que había justo un incrédulo que era alemán que entró y no entendía nada de lo que el pastor predicaba. Pero él empieza a predicar las maravillas del Señor y dice: ¿usted sabía alemán? No. Y ahí se da cuenta que era una señal, porque la señal de las lenguas es para los... ¿Para quién? No es para fanfarronear entre la iglesia, porque no es para cristianos. Pero sin embargo el versículo 22 dice: pero la profecía... ¿Sabe qué significa profecía? Veo que viene prosperidad para tu vida. Veo una casa hermosa, lujosa, una mansión en Miami. Eso no es profecía. Eso es habladuría. La profecía es mensaje. Un mensaje de parte de Dios. Y tenemos la profecía más segura y menos explorada por muchos. La Biblia, la Escritura. La profecía no es para los incrédulos, sino para los creyentes. Entonces, de que el mundo entero pueda estar festejando y comprando arbolitos y comiendo pan dulce y poniéndose calzones rosas y comiendo uvitas y haciendo todas esas cosas que hace el paganismo, eso no es para la iglesia, porque la iglesia sabe perfectamente que el mensaje, la palabra, es para nosotros. ¿Por qué? Porque debemos escudriñar las Escrituras. ¿Qué tiene que hacer la iglesia cuando empieza a conocer que la palabra de Dios es inspirada y te empieza a enseñar, y te empieza a corregir, y te empieza a convencer, y te empieza a instruir? Hay que cambiar. Deberíamos hacer lo que dice Lamentaciones capítulo 3, se me acaba de venir este texto, Lamentaciones capítulo 3, por ejemplo, dice el versículo 40 al 42.
Mira lo que dice Lamentaciones 3, 40 al 42. Escudriñemos, ¿qué dice? Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. ¿Qué hay que hacer cuando la Biblia nos enseña de que estamos practicando cosas que no son de parte del Señor? Escudriñemos nuestros caminos, examinemos, pongámonos a prueba y veamos y busquemos y volvámonos a Jehová. Dice, levantemos nuestros corazones y nuestras manos a Dios de los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Está hablando un lamento, ¿no es cierto? Y saben, hermanos, me gusta mucho lo que termina el capítulo 5 de Lamentaciones, viendo la obra sobrenatural y soberana de Dios. Capítulo 5 de Lamentaciones dice el versículo 21, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿Sabe qué está diciendo? Si tú no nos vuelves a ti, nosotros no nos podemos volver a ti. Vuélvenos y nos volveremos. ¿Vamos bien hasta acá, hermanos? ¿Sí? Estoy hablando de lo que la Biblia nos enseña acerca de qué pasó en ese día que Jesús nació. Entonces, lo que podemos ver nosotros es que hay una clara señal que una virgen iba a concebir y que iba a dar a luz un niño y su nombre iba a ser Emmanuel, que significa ¿qué cosa? Dios con nosotros. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Haz un tabernáculo, una casa, una tienda que yo voy a ir a morar con ustedes. Y lo ratifica el profeta Isaías con el nombre que el Mesías iba a traer. ¿Cuál era la señal que debían tener todos? Lucas capítulo 2, versículo 12, dice cuál es la señal. Esto era en la visita justamente a María. Dice el versículo 2, cuando los ángeles se acuerdan que aparecen a los pastores que estaban allí cuidando ovejas, y ellos esperaban al Mesías, porque eran judíos. Pero ¿cuál era la señal? Dice el versículo 12, esto os servirá por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Muy bien, acá aparece acostado en un pesebre. ¿Cuántos saben que la Biblia está escrita? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreos y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Sabían esto? Por eso ustedes van a encontrar que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, no figura la palabra iglesia. Porque la palabra iglesia es la palabra eclexia que figura en el Nuevo Testamento, que significa justamente llamados a salir. Pero en el Antiguo Testamento encontramos el término jalel, que significa asamblea, congregados, llamados también a una congregación. Pero una cuestión de idiomas. Es como nosotros en castellano decimos iglesia y en Norteamérica le llaman la church. Ellos están hablando en su idioma lo que significa la palabra. Ahora, nosotros tomamos en esta traducción claramente que dice, nació en un pesebre, acostado en un pesebre. Entonces, cuando leemos esto, lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 7, por ejemplo, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. No dice un establo, no menciona vacas, ni ovejas, ni chivos, ni gallos, ni palomas, ni nada de animales, que todo le ponen allí en los muñequitos, ¿no es cierto? No hace referencia a nada a esto. Ahora, lo que Lucas había escrito aparece en griego como la palabra mardek. Eso es una palabra griega que significa pesebre. Pero lo más extraordinario es ver que la traducción hebrea aparece como la palabra Sukkot. Sukkot, si lo están escribiendo, S-U-K-K-O-T, Sukkot, así como suena. Que significa tabernáculo o también significa residencia temporal.
¿Por qué es una residencia temporal? Porque solamente según lo que Dios había dado como fiesta solemne, esta fiesta de las cabañas, fiesta de Sukkot, duraba solamente 7 días, nada más que 7 días, porque servían como ¿qué? Como un recordatorio para los hijos y los nietos y los bisnietos de que cuando Dios los sacó en libertad de Egipto, en la transición en el desierto, ellos edificaban tabernáculos, enramadas, chozas, ¿sí? de ramas de árboles, porque ellos moraban en tiendas para justamente ser guardados. Entonces era una celebración temporal de 7 días nada más. Entonces siempre nosotros pensamos en forma errónea de que Jesús nació y lo fue puesto en un establo con los animales. Ustedes van a poder, pasen por la Plaza Independencia o vayan por cualquier casa y va a encontrar el pesebre con animalitos. Eso no es bíblico, así no dice la palabra. Si vamos a ser bíblico, veamos qué dice la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que más llegaba a esto? Dice, bueno, es que no había lugar. Mire, puede ser que el hombre realmente, como dice la Biblia, es malo, pero no era... En ese contexto no eran tan inhumanos como para hacer nacer a una pobre mujer en medio de animales, en un establo allí. No, es que no había lugar, dice. ¿Cuál era el sentido? ¿Qué es lo que pasó realmente? Solo cuando regresemos a la palabra del Señor nos vamos a dar cuenta qué es lo que sucedió. La palabra Sukkot es un plural. Es la fiesta de Sukkot. ¿Cuál es el singular? Sukkah, se escribe de la misma manera, S-U-K-K-A, Sukkah, es el singular. Cada uno de los que estaban del pueblo de Israel tenían una parcela, una tierra, un lugar donde ellos para la fiesta de los tabernáculos edificaban una choza, una sukkah. Y por 7 días, en el horario de la celebración de la fiesta, ellos salían y estaban allí, comían, compartían en recordatorio. Entonces los chicos les decían, ¿por qué estamos acá? Y ellos le contaban la historia de cómo el Señor los había librado de Egipto. Pero cuando llegaba la caída del sol, volvían a sus casas y eso quedaba vacío. ¿Me entienden? Vacío. Por eso dice la Escritura que pasó algo muy importante. Esta fiesta de Sukkot o de cabaña es una fiesta temporal. Cada persona tenía que construir para celebrar solamente la fiesta de los tabernáculos. Si leemos en Levítico 23, ustedes lo lean después, el versículo 40 al 43, dice claramente, y tomarás el primer día ramas de los frutos de los árboles hermosos, ramas de palmera, ramas de los árboles frondosos, de sauces, de arroyos, y lo recogerás, te regocijarás aquel día con vuestro Dios por 7 días, y harás esta fiesta a Jehová por 7 días cada año. Acuérdense que esto era un ensayo profético, ellos no sabían, pero un día iba a cumplirse. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Cada año tenían que hacer esta celebración y será estatuto perpetuo por las generaciones. Ese perpetuo quiere decir por largo tiempo. El mes séptimo lo haréis. ¿Cuándo dice el mes séptimo? ¿Cuál era el mes séptimo? Tisri. Fin de septiembre, octubre. La misma palabra está empezando a enseñar que esa es la fecha en que María y José llegaron a Belén y no había lugar. ¿Por qué no había lugar? ¿Por qué había tanta gente? Primero, por el edicto de Augusto, cada uno vuelva a su tierra para el censo. Y segundo, porque era la fiesta de los tabernáculos. No había lugar. Y llegaron ellos y ella nació en una sukkah, en una cabaña, en una enramada. Estaba preparada justamente para la fiesta y el mes era fines de septiembre, principio de octubre. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que la ordenanza de Dios de construir una residencia temporal cubierta de ramas, donde iban a habitar durante esos 7 días los hijos de Israel, hoy en día, cuando hemos tenido esta enseñanza tan contraria a la palabra, la fiesta de Navidad, decimos, ¿cuándo es? En diciembre. Y si vemos nosotros, no es posible. ¿Por qué? Porque en pleno diciembre es un frío terrible en Oriente.
Y los pastores no van a estar allí afuera, en la intemperie. Cuando María y José llegaron a Belén, encontraron Sucot o tabernáculos construidos en cada casa. Así que, ¿en qué tiempo estaban ellos? En el tiempo de las fiestas de los tabernáculos. Pero no hay tabernáculos en diciembre porque se desarmaba, se sacaba todo y se dejaba. Eso era octubre. Lo que tenemos que ver nosotros era que comenzaba el 15 del mes séptimo, Tisri. Ahora, cuando nosotros volvemos a ver justamente la señal que dicen los pastores, dice que ellos tenían que ver al niño envuelto en pañales y acostado en una suca, en un pesebre, como hemos leído en Lucas, capítulo 2, versículo 12. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. El nombre del niño era Emmanuel, Dios con nosotros. Y recordamos que los nombres en hebreo tienen un gran significado y muchos de ellos cumplimientos proféticos, especialmente caracterizaba la venida de Cristo, una característica muy claramente que identificaba la llegada de ese niño profetizado, Dios con nosotros. Ahora, ¿cómo podemos ver esto? Vamos a ver Juan capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Está hablando ¿de quién? De Jesús, de Emmanuel. Nació Emmanuel, Dios con nosotros, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué esto era muy especial para los pastores? ¿Por qué era realmente algo necesario? Porque justamente Sucot era un día de alegría, era un día de fiesta. Y la tradición que hacían todos los padres de familia cuando armaban el Sucot era que cuando ellos llegaba el día de los tabernáculos, el padre hacía que su esposa, sus hijos estén dentro del tabernáculo, de la choza, de la cabaña, y el padre de familia con los hermanos mayores de edad daban vuelta alrededor de la choza y hacían una proclamación, y hacían como un lamento, recordando lo que fue en el desierto. Y esto era Ana Hashem, Ashigana, que significa envíanos tu salvación, envíanos tu salvación. Ese era el ritual que hacían ellos. Cuando este día comenzó, ellos decían esto: envíanos tu salvación. Y por eso era un día de gran fiesta y de gran alegría, porque ellos decían, algún día el Señor Jehová nos va a enviar su Salvador. Todo tiene un contraste profético claramente puesto. Bueno, ese día llegó. ¿Cómo pasó esto? Volvamos a Lucas capítulo 2. Y vamos a ver lo que los ángeles le dicen a los pastores que ya estaban comenzando. Ese día que nació Jesús era el primer día de Tisri, el primer día de la celebración de Sucot, de los tabernáculos. Dice el versículo 8, Lucas 2, 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó y de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero ¿qué es lo que el ángel les dijo? No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Estaba cumpliendo, diciendo eso que decían ellos, envíanos tu Salvador. Se estaba cumpliendo, porque la buena noticia que ellos esperaban era que el Salvador, venga, envíanos tu Salvador. Y los ángeles dicen, no teman, porque les doy el Evangelio, les doy la buena noticia. Ha nacido. ¿Quién dice? Fíjense lo que dice. ¿Cuál es la buena noticia? De gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Por qué habla de eso? Del linaje, sabía que de David era un Salvador. No nació en diciembre, fue en Tisri, octubre, primeros días de octubre.
un Salvador, que es el Cristo, que es el ungido, que es el Mesías, el Señor. Y esa será la señal. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esto? Tratemos de recrear un poquito esta situación. El ángel les anunciaba buenas noticias a ellos, una fiesta que estaba ensayada tantos años, todos los años se ensayaban y hacían lo mismo y no pasaba nada. Llegó ese día. Ha nacido el Salvador. Ahora, otra gran evidencia muy importante, y para los que son de los cálculos matemáticos les va a ayudar porque la Biblia también lo enseña, ¿sí? Si nosotros podemos ver en Lucas capítulo 1, vamos a encontrar en el versículo 5 el anuncio del nacimiento ¿de quién? De Juan el Bautista o el Bautizador, como se los conocía, Juan. ¿Quién era Juan? ¿Hijo de quién? Vamos por el padre primero. ¿Quién era el padre? El sacerdote Zacarías y su esposa, su mujer Elizabeth. ¿Cuál era la característica de Elizabeth? Era estéril. Y Zacarías, un hombre mayor. Fíjense ustedes que acá encontramos una gran evidencia de que Jesús nació para fiesta de tabernáculos, no en diciembre, octubre. ¿Por qué? Podemos empezar a ver claramente que la palabra del Señor nos da muchas enseñanzas en cuanto a esto. Zacarías, según vemos nosotros en el versículo 5, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase ¿de quién? De Abías. ¿Qué quiere decir de la clase? Habían linajes sacerdotales. Abías era un sacerdote del tiempo de Moisés que había sido ordenado como un clan que se debían poner ellos de acuerdo por turnos para oficiar sacrificios y servicios en el tabernáculo en el día de Sucot. Y ellos tenían un orden, un turno. Por ejemplo, vemos en el versículo 8, dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. ¿Cuál era su clase? La clase de Abías. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía el 8º turno en el servicio del templo de Jerusalén. ¿Cómo sabemos esto realmente que es así? La misma palabra de Dios lo dice. En Primera de Crónicas capítulo 24, del 7 al 10, simplemente se lo leo yo para ir más rápido, habla de la distribución de los turnos de los distintos sacerdotes. Y dice, por ejemplo, la primera suerte tocó a Joarabib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamim, la séptima a Cos y la octava a Abías. ¿Con qué se cerraba la fiesta de Sucot? Con el último turno, Abías. Por lo tanto, Zacarías pertenecía a la orden del último turno, o sea, ya se cerraba la última parte del sacrificio, del servicio que hacía. Ahora, Lucas capítulo 1, versículo 9, dice: conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Allí estaba Zacarías haciendo su ritual que le había tocado, como todo el ritual de todos los años hacían los sacerdotes, echando incienso. Y dice que en ese momento apareció un ángel y le habló y le dijo que iba a concebir y que iba a dar a luz Elizabeth un hijo y le iba a llamar su nombre Juan. Y se acuerda todo lo que pasó, que él no creyó, dudó un poco, y dice: pero yo soy viejo y ella es estéril. Entonces le dice: ahora hasta que nazca tu lengua se va a pegar en el paladar. Y salió mudo, dice, de adentro del lugar santísimo. Entonces todos decían: ha visto una visión de un ángel porque no puede hablar. Y se acuerda todo hasta el día del alumbramiento, ¿no es cierto? Conocen esa historia. Entonces, ¿qué encontramos? Que la 8ª semana corresponde a la fiesta de Shavuot, que es justamente la fiesta, cerrando la fiesta de las cosechas de otoño, haciendo referencia a la fiesta de las semanas, o conocida también como Pentecostés. ¿Se acuerdan que había 7 fiestas, sí?
la cuarta era cerrando Pentecostés. Entonces, entre esos días, ¿cuándo cerraba? Era entre mayo y junio. Casi mediados de junio terminaba. O sea que la concepción, de acuerdo a la profecía del ángel de Juan el Bautista, fue en julio. Los primeros días de julio fue la concepción. Si nosotros podemos ver claramente que el tiempo, como dice la Escritura, cada cosa en tus manos están mis tiempos, dice la palabra, también vemos nosotros de que el ángel le dijo a Zacarías que tendría un hijo al regresar al final de su servicio, ¿sí? Ahora, ¿cuánto tiempo tiene de gestación un hijo, un niño? 9 meses. Entonces, si su gestación fue en julio, porque fue bien después que terminó el sacrificio, ¿cuántos serían 9 meses? Lo que tenemos que ver nosotros es que la Biblia enseña cada uno de estos detalles escudriñando aún en los tiempos. Segunda de Crónicas 23, del 1 al 8, habla de los turnos que empezaban y que terminaban. ¿Cuándo tenían que terminar el último turno? En Shabbat, un día de reposo. Por lo tanto, esos 24 grupos que había de sacerdotes, cada uno cumplía, pero los que no le correspondían tenían que estar todos también. Hagamos de cuenta que hoy le tocaba ministrar a Juan y a Luis Carretero. Y los demás, no, todos tenían que estar, porque habían 3 fiestas solemnes que todos tenían que estar. Eso dice Deuteronomio 16:16. Entonces, de acuerdo al cálculo, Zacarías debió regresar a su casa a fines de junio para poder establecer el cumplimiento de esta profecía, concibiendo en julio el nacimiento, mejor dicho, la gestación de Juan. Si contamos esos 9 meses que la Biblia nos muestra, de acuerdo al tiempo en que ofrecía sacrificio y servicio en el tabernáculo, esos 9 meses podríamos ver nosotros que Juan el Bautista, su nacimiento fue aproximadamente para Pascua. O sea, ¿cuándo? Abril. Nació Juan el Bautista para abril. Tomen esa fecha, retengan esto. Nació para Pascua. ¿Por qué específicamente para Pascua? ¿Casualidad? No, porque ¿se acuerdan que Jesús dijo que Elías que había de venir era él? Juan el Bautista, Elías. Él es el Elías que había de venir. Y justamente para Pascua esperaban el espíritu de Elías, como decían, porque él hacía volver el corazón de los padres. Habla de reconciliación. Por lo tanto, las Pascuas o Abib Nisan, que eran en término medio, más o menos el mes de abril, era la fecha que nació Juan el Bautista. ¿Qué tiene que ver esto con la Navidad? Mucho, hermanos, porque son evidencias que nos enseñan cuándo realmente nació Jesús. A pesar de que Juan el Bautista nació para fiesta de Pascua ese año, tiene un gran sentido profético, ya que reconocemos que el ritual de Pascua sobre la puerta, se paraban en la puerta esperando el regreso del profeta Elías para anunciar la llegada del Mesías. Ellos esperaban que Elías iba a volver. ¿Se acuerdan qué pasó con el profeta Elías? ¿Qué pasó? Se lo llevó un carro de fuego. Entonces ellos decían, el profeta Elías va a volver para anunciar que llegó el Mesías. Entonces ellos esperaban a Elías, el profeta. Y Malaquías termina el capítulo 4 diciendo justamente de que en aquellos días Elías iba a venir para traer justamente la reconciliación. Ahora, fíjense ustedes que cuando Jesús, hablando acerca de Juan el Bautista, en Mateo capítulo 11, ¿se acuerdan que ya lo habían encarcelado a Juan el Bautista? Entonces Jesús dice, mientras ellos iban, comenzó a decirle Jesús, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿A quién saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿He aquí que saliste a ver a un profeta? Sí, os digo, más que a profeta, porque este es de quien está escrito. Hablando de Juan el Bautista, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, dice el Señor, el cual preparará tu camino delante de ti. De quien os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, decía Jesús. Pero dice, es el más pequeño en el reino de los cielos. Mayor
el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. Y dice Jesús, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Saben que era fuerte decir esto? ¿Por qué? Él está diciendo, porque yo soy el Mesías. Ya no viene, no esperen otro Mesías, soy yo el que va a venir. Y dice Jesús, y si queréis recibirlo, Él es el Elías que había de venir. Y dice Jesús, el que tiene oídos para oír, que oiga. El que quiere creer en otras cosas, problema de ustedes. Pero estaban marcando claramente que Él era. Muy bien. Según Lucas 1:26, ¿se acuerda la visita de María a Elizabeth? Que era tía. Según Lucas capítulo 1, versículo 26, ¿cuándo llega la anunciación del nacimiento de Jesús a María? Dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea de Nazaret. ¿Al 6º mes de qué? Estamos hablando del nacimiento de Juan el Bautista, ¿no es cierto? Lo que está diciendo es que Jesús, dice, cuando salió embarazada María, según Lucas 1:26 nos dice que claramente 6 meses después, María fue anunciada por el ángel que concebiría y daría luz al Mesías. Así que si Juan nació en el mes de Nisan, que es abril, Jesús debió nacer 6 meses después. Octubre. ¿Por qué iba a nacer Jesús en octubre? Porque era el día de los tabernáculos, el día en que Emmanuel, iba a venir a habitar con ellos. El día que tenía que venir. No fue cualquier día. No fue cualquier fecha. No tiene nada que ver con el paganismo de Babilonia y mucho menos anunciado por la Iglesia romana. El mes es de octubre, es el día que Jesús nace, de acuerdo con los cálculos del calendario de Dios. Ahora, si nosotros vemos claramente después del nacimiento de Jesús, dice versículo San Juan capítulo 1:14, no lo busque, ya lo hemos leído, que dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Tenía una profunda revelación ese texto con la llegada de Cristo. Ahora, el último día de las fiestas de los tabernáculos, el día 7 se terminaba, el día 8 era la fiesta del gran regocijo de la palabra de Dios, de la Torá. ¿Cómo concluían después de los 7 años? Con un gran regocijo. ¿Por qué? Porque habían recibido la exaltación de la Torá, la palabra de Dios. Ese día se celebraba porque el Padre Eterno nos hubiera dado sus enseñanzas. Ese era el 8º día. Ese día de la fiesta, cuando llegaba el 8º día, era el día en que se confirmaba que era la palabra que había llegado. ¿Sabe qué pasó cuando Jesús nació 8 días después? ¿Qué pasó con Jesús? Fue llevado ¿a dónde? Al templo para ser circuncidado. Bendito sea el Señor. El Talmud es un libro de enseñanza judía que habla de grandes celebraciones de gozo que se realizaba justamente en aquel día especial en todos sus alrededores. Pero, ¿qué tiene de especial el día profetizado? El día 8. Si vemos la escritura en el capítulo 2 de Lucas, versículo 21, dice, cumplido los 8 días para circuncidar al niño. 8 días. Jesús nació el primer día de la fiesta de Sukkot. Y hubo 7 días de gran celebración, pero al 8º día Jesús tenía que ser reconocido como el día del gozo, porque tenía que ser reconocido como el cumplimiento. La Torá, era decir, la palabra de Dios es engrandecida.
Y saben, hermanos, Dios utilizó a un anciano, a un viejito. Dice, cumplidos los 8 días para la circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, trajeron a Jerusalén para presentar al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo del Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, y un par de tórtolas y 2 palominos es lo que tenían que traer como ofrenda. Pero he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo de Dios, ¿qué cosa? Que no vería su muerte antes que viese al ungido del Señor. El Verbo de Dios se iba a encarnar. Y movido por el Espíritu vino al templo. Ese día fue al templo, movido por el Espíritu. Por eso, hermano, cuando el Espíritu te ponga que tenés que ir, tenés que ir. El día que más traba y más lucha vas a tener. No, mejor me quedo. Mira cómo llueve, mira qué frío que hace. Mejor no. ¿Sabe las cosas que puede perder? Debe estar. Y cuando los padres del niño de Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Se confirmó el 8º día. No sería posible ninguno de estos relatos si fuera en diciembre. Por eso, hermanos, cuando preguntan a la gente ¿qué es la Navidad?, inventan un cuentito de Babilonia, inventado por la iglesia romana. Pero la Escritura tiene sentido, porque la suma de tus palabras es la verdad. Gloria al Señor por eso. Como si hemos visto, Jesús nació el primer día de Sukkot, o día de tabernáculos, y fue circuncidado el 8º día, del día del regocijo de la Torá o la palabra. El mensaje bien claro de Juan 1:1 nos dice acerca de Jesús, que Él es la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, la palabra era Dios, y la palabra, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es ese el día, claramente. Él es Dios. Dios que se encarnó. Ahora, Jesús mismo confirma su palabra, porque ya en pleno ministerio, muchos años después, cuando ya Jesús inicia su ministerio, Él mismo dijo en Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, ¿qué fiesta? De tabernáculos, el último día, el gran día, ya se habían cumplido 7 días cuando Jesús ya estaba Él en pleno ministerio. La gente que seguía buscando el día del regocijo, ese gran día, el día 8º, del día, la fiesta del tabernáculo, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de aguas vivas. ¿Sabe qué estaba diciendo? Yo soy el cumplimiento. Yo soy. Por eso es que cada cosa se cumple delante del Señor. Amén. Es interesante ver que en medio de esta fiesta de los tabernáculos también Jesús enseñaba en el templo y los judíos se maravillaban. ¿Se acuerdan que decían, dice, más a la mitad de las fiestas Jesús subió al templo y les enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y le dijo: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Él vuelve a confirmar que Él es la palabra. Que Él es la palabra. Ahora, prestemos atención. Es increíble cuando hemos perdido, o mejor dicho, hemos ignorado tanto tiempo la noción del tiempo de Dios, el tiempo profético de Dios, el reloj profético en la Escritura, hermanos míos. Hemos perdido el objetivo y la misión.
que nosotros teníamos. Pero cuando empezamos a observar la palabra de Dios, entendiendo que toda la Escritura nos enseña y nos forma, vamos a poder entender las maravillas decretadas por Dios el Padre. Entonces lo que tenemos que ver es lo siguiente: si el Padre Eterno, nuestro Dios, estableció 7 fiestas, o como las llamemos mejor, 7 citas. ¿Alguna vez tuvo una cita usted? La espera, ¿no es cierto? ¿Espera esa cita cuando es citado? ¿Sí? Siempre y cuando seamos citados por alguien que queremos ver. Pero si es una citación de otro carácter, te vienen a buscar lo mismo, ¿cierto? Bueno, estas 7 citas, 7 fiestas, o son 7 ensayos proféticos, dieron el cumplimiento exacta de la fecha de cada cosa de nuestro Señor Jesús. ¿Me dan un poco más de tiempo? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Está hermosa la noche, así que si no, un poquito más tarde hoy, no hay problema. Ahora, si vemos esto, que Jesús nació exactamente el primer día de la fiesta de los tabernáculos, o sea, el 15 del mes Tisri, exactamente el primer día de la fiesta del tabernáculo, Jesús nace. No falló, fue exacto el nacimiento de Jesús. Fue circuncidado al 8º día, exactamente. Ahora vemos nosotros el 23 del mes de Tisri, también vemos nosotros que es en la fecha del 8º día. Si el 15 nació más 8 es 23, es la fiesta clave, el momento clave en que Jesús fue circuncidado y reconocido como la palabra. Ahora también sabemos que exactamente el día que Jesús murió fue en Pascua, el día 14 de Nisan. Le doy más o menos rápido un ejemplo de cómo es esto. El ensayo profético que hacía el sacerdote todos los años era que el sumo sacerdote en el día 10 era el día que él se iba hasta Belén. Belén era el lugar donde se criaba corderos sin defectos, sin manchas. Trataban de que cuidarlos para el sacrificio, únicamente para el sumo sacerdote. Belén. Ahí donde nació Jesús. Entonces todos los años el sumo sacerdote iba, hagamos de cuenta que salía del templo hacia Belén. Y llegaba a Belén y escogía, seleccionaba el mejor cordero y lo traía. Y cuando él lo traía y llegaba a la puerta de Jerusalén para entrar, los 150 levitas se paraban en 2 hileras, mirando hacia el templo, o sea, dando la espalda a la puerta, así como están ustedes, para acá y para acá, mirando hacia el templo. Y cuando el sumo sacerdote entraba con el cordero que iba a ser sacrificado, el día 10 de Nisan, él entraba y decía: acá viene el cordero para el sacrificio. Entonces los levitas, cuando escuchaban que el sumo sacerdote decía Hosana al cordero que había que celebrar porque traían el cordero de la expiación, los levitas sin mirar decían Hosana, Hosana, gritaban. Y entraba y 4 días lo examinaban al cordero todos los que eran del tribunal, lo examinaban. Y si era aprobado, el día 14 lo degollaban a las 3 de la tarde, porque era el día del sacrificio. Cada padre de familia traía un cordero, y ese momento el sacerdote estaba desde temprano sacrificando cordero de todos, y cuando llegaba a las 3 de la tarde, para que todos sepan que era el cordero del sacerdote, el último cordero de expiación, el sumo sacerdote levantaba el cuchillo y decía: tengo sed, y le traían agua, y él bebía. Y entonces decía, le agarraba el cuello, el pescuezo del cordero y decía: consumado es, que era el último, y lo degollaba el cordero, y entonces la gente hacía sacrificios de alabanza por la expiación. Todos los años hacía lo mismo. Él salía el sacerdote, ¿sí?, y se iba para Belén a buscar el cordero. Pero Jesús estaba en Jericó. ¿Se acuerda que había estado en casa de Zaqueo? Y dijo: bueno, la hora se ha cumplido, es tiempo que vaya para que sea muerto. Voy a Jerusalén. Y dicen los apóstoles: ¿cómo vas a ir a Jerusalén? Y dice Tomás, el creyente, ¿no? Dice: bueno, vamos todos para que muramos con él.
Y cuando Jesús iba con la multitud de discípulos, llegando a la puerta de Jerusalén, el día 10, los levitas estaban parados esperando que venga del otro lado el sumo sacerdote con el cordero. Pero de este lado venía el rey de reyes, señor de señores, y a la vez el cordero que iba a ser inmolado. Y venía con todos los discípulos. Y los discípulos venían cantando, ¡Hosana! ¡Hosana en las alturas! Y los levitas que estaban de espalda escucharon que gritaban Hosana. ¿Qué hicieron los levitas? ¡Hosana! ¡Hosana en las alturas! Comenzaron a gritar. Y los jefes de familias todos gritaban Hosana, Hosana. Y el sumo sacerdote venía con el cordero y dice, ¿cómo Hosana? Si yo no llegué. Si yo vengo con el cordero. Y llega. Y el que había entrado en un burrito. Y la gente tiraba sus mantos. ¡Hosana! El sacerdote le dice a Jesús, dile que se callen. Es blasfemia, dile que se callen. Y Jesús le dice, si estos se callan, las piedras van a gritar. Porque yo soy el Cordero de Dios. Yo soy. Él era el cumplimiento. Pascuas se cumplió. Él entró con el látigo, ¿se acuerdan? Y 4 días lo estuvieron hasta que el grito que decía el sumo sacerdote, no veo nada, este es un cordero perfecto para el holocausto. Ese grito lo dio Poncio Pilato, que él dijo, no veo ningún mal en este hombre. ¿Se acuerda? Bendito sea el Señor. El 14 muere Jesús a las 3 de la tarde, se cumple Pascuas. El día 15 está entrando a las 6 de la tarde, fiesta de panes y levaduras, al sepulcro, como entraba el pan al horno. El día 17 es el día de primicia donde Jesús resucita. Exactamente cada fecha. Y 50 días después vino el día de Pentecostés, semana, fiesta de semanas. ¿No cree que el Señor cumple cada cosa? Cada fiesta, cada momento. La tradición, la fuerza de la tradición humana es tanta que aún leyendo estas mismas cosas, muchos cristianos se endurecen y creen en las mentiras. ¿Saben? Por ejemplo, la Iglesia Católica nos enseñó que hay 3 reyes magos, Melchor, Gaspar y el negro Baltasar. La Biblia no enseña que eran 3, ni siquiera su nombre. Y no eran magos, eran sabios del oriente. Y esto tiene mucho que ver, que eran de caldeos, venían de la tierra de los caldeos. ¿Y saben quién era el jefe de los caldeos que Dios utilizó? El mismo profeta Daniel. Y hermanos, la compañía de sabios, ustedes que creen que vinieron desde allá, desde Babilonia, desde la tierra de los caldeos, vinieron con 3 cajitas. No, hermanos. Segundo, en la tradición de Babilonia, ahí nomás se pone a los 3 reyes magos en el pesebre y ya al otro, ¿cuándo llega Navidad? El 6 de enero, ¿no es cierto? Llegaron los reyes el 6 de enero. 6 de enero. Según Mateo capítulo 2, versículo 11, se puede ver claramente de que esto no es así, sino que encontramos nosotros que por algo, dice la Escritura, que cuando llegaron los sabios, llegaron a ver al niño en su casa, no en un pesebre, porque era un tabernáculo temporal, a su casa. Dice Mateo capítulo 2, versículo 11. Y al entrar a la casa, vieron al niño y a su madre acostado en un pesebre. No, ya no había pesebre, porque era un azúcar, era un tabernáculo temporal por la fiesta. ¿Y qué es lo que podemos ver nosotros? Es que la evidencia de esto encontramos que Jesús estaba en su casa.
Y no fue inmediatamente. Si Herodes mandó a matar a niños menores de 2 años, es porque ya habían pasado 2 años de este acontecimiento. Mucho paganismo. ¿Qué es esto de las fiestas paganas? En los países del norte de Europa, en el viejo Europa, el viejo continente, se celebraban paganas, adoraciones a dioses paganos como el dios Yule, o también conocido como el dios Odín. Esta festividad se hacía desde el 16 de diciembre hasta el 25 de diciembre, donde el día 25 se decía que había nacido el dios Odín. ¿Cuáles eran las formas de poder celebrar esta fiesta paganas? Era por medio de adornar los pinos con adornos de manzanas rojas y nueces pintadas de amarillo. ¿Cuál era la mitología, la costumbre, el paganismo metido? Que el universo era un gran árbol y cada una de esas bolas y esas cosas del dios Odín eran los planetas, las constelaciones. Y que el dios Odín era el sol, el que regía sobre todos. Para el sur de Europa se celebraba lo que era la Saturnalia, o sea, la festividad del dios Saturno. El dios Saturno se lo hacía como una festividad con grandes comilonas y borracheras, y también se hacían intercambios de regalos con músicas y gran desenfreno y muchas depravaciones sexuales en esta festividad. ¿En qué fecha se sacrificaba la Saturnalia? Del 16 al 25 de diciembre. El origen más antiguo del árbol de la Navidad se remonta a 4.000 años, 2.000 años antes de Cristo todavía, con el primer hombre fuerte que levantó el puño contra Dios. En Génesis capítulo 10 lo va a encontrar a Nimrod, el rey del imperio babilónico, el creador de la ciudad donde la torre se llamaba Babel, ¿se acuerdan? El diseñador y el creador de ciudades tan grandes como Nínive, entre otras. Ahora, él estaba casado con una mujer, una bruja llamada Astaret o Astartet, conocida también como Semiramis, que tuvieron un hijo, la cual se llamó Tamuz, que dice que fue concebido milagrosamente a través de un rayo del sol que recibió. Por eso Tamuz se le conocía como el hijo de Dios, el dios Sol. Y Semiramis, la madre de Dios. Desde ahí viene la imagen de la mujer con el niño. Todas estas cosas manifiesta un paganismo muy fuerte que tiene connotaciones históricas en todo esto. Ya voy terminando. Entonces, cuando Tamuz murió, y era muy joven, Semiramis dice que ella vio que había nacido un árbol en la cual ella en el mismo día de la muerte de Tamuz había aparecido un árbol frondoso, alto, se cree que era un pino, donde Semiramis propagó esta noticia que Tamuz se había reencarnado en un gran árbol, que cada año se veneraba nuevamente el nacimiento encarnado de Tamuz, su hijo. ¿Y cuál es la fecha que se daba otra vez? El 25 de diciembre. Ese árbol que todos quieren poner, y no estoy manipulando de que usted lo haga o no lo haga, simplemente estoy diciendo, ¿y por qué quizás en nuestra iglesia, en nuestro santuario, no tenemos ningún tipo de adorno pagano? Santa Claus es un invento de la Coca-Cola, ¿sabían ustedes? La Coca-Cola inventó a ese gordo porque era primero conocido como el duende verde, era verde, pero se hacía primeramente referencia a San Nicolás o a Nicolás, un monje que hacía regalos a niños, pero también se hacía una mezcla, una fusión de duendes verdes, por eso el gorrito y por eso esa barba, como un duende, como un enano del jardín, ¿vio?
Y la Coca-Cola, con la intención de poder ganar, y lo hizo bastante bien, transformó los colores en rojo y blanco, y claramente ha llegado por todo lugar todo esto. Por eso dije, no quiero entrar mucho en estos detalles, porque usted los va a poder ver. Si quiere verlo, busque cualquier diccionario, Wikipedia, va a encontrar el origen de Santa Claus, de Papá Noel, del árbol de Navidad y todas estas cosas. ¿Cuándo entró esto? Eso es una buena pregunta. En el siglo IV, el emperador romano Constantino fue un factor diabólico, pero muy fuerte para distorsionar justamente el sentido del cristianismo original. Y lo que se hizo es como una sutileza para cristianizar a los romanos, porque tenían mucha influencia de la cultura griega, de los dioses griegos. Entonces Constantino vistió o revistió las imágenes paganas como figuras cristianas, y desde allí el Papa Gregorio I se instituyó que el 25 de diciembre sea la fecha en que la Iglesia romana celebra el nacimiento del Señor Jesucristo. Ocultando ¿qué detrás? La fiesta Saturnalia, ¿sí? Lo que venimos viendo, una fiesta consagrada a dioses falsos y paganos. Entonces, como venimos mostrando la palabra, Jesús no nació un 25 de diciembre. La Biblia no nos manda a recordar su nacimiento, sino su muerte. Los adornos y las guirnaldas y todas estas cosas, ese famoso espíritu navideño que ya la gente está envuelta otra vez en locura económica, financiera, se deshacen, todavía están pagando el crédito del año pasado, las peleas, la glotonería, las embriagueces, las discusiones, los accidentes, las muertes, no habla de ningún espíritu navideño. Jesús no nació en diciembre. Jesús nació para tabernáculos, pero no hay inexactitud porque la Biblia no nos manda a recordar el nacimiento de Jesús, pero sí para entender que las fiestas marcan claramente de que un día va a sonar las trompetas y que un día el Señor se va a sentar en su trono y va a perdonar o va a manifestar su perdón a los escogidos, y que también ese día va a ser el día del gran tabernáculo, como dice Apocalipsis, Cristo es nuestro Señor. Vamos a continuar el jueves con algunas cositas más, ya no tanto sobre la Navidad, ya hemos hablado un poco esto, pero si a usted le interesa le puedo ofrecer después materiales para que vean, pero está hoy en día al alcance de todas estas cosas. ¿Qué hacer el 24? Si lo invita un pariente, vaya a comer, va a comer. Y cuando lo hagan brindar, choque su copa, pero usted sabe qué es y conoce de qué se trata. Pero aquiete su alma, porque estas son vacas sagradas de años. Y cuando nos tocan, ¡ay, pero qué hacemos! Y los niños y el arbolito. Hermanos, yo prefiero verdades que duelen a mentiras que maten. Y creo que es importante ir con la verdad. Porque ¿a quién queremos agradar? La Escritura lo muestra claramente. Pero si a alguno le gusta investigar y hacer su estudio personal, tome las fiestas del Señor. Lea lo que hacía. Va a ver a Cristo en cada una de esas cosas. Es extraordinario. Pero recuerde que el Señor nos dice esto, y quiero terminar. El apóstol Pablo habla de esto. Colosenses capítulo 2. Y como dije en el primer video, sé que hay amigos y hermanos a quien amo y sé que me aman, pero no les van a gustar estas cosas que escuchan. Pero bueno, hermanos, yo tengo que hablar lo que el Señor me enseña en su palabra. Ninguna de esas fiestas las veo yo con respaldo bíblico. Ni adornos, ni comer pavos o comer chanchos o huevos de chocolate o tantas cosas que se hacen. Comerciales, paganas y diabólicas en muchos de esos casos. Colosenses capítulo 2, versículo 8, Pablo dice lo mismo que dijo Jesús en Mateo 24. Mirad que nadie os engañe. Así dijo Jesús. Mirad que nadie os engañe.
por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Esto es una pura tradición. Conforme los rudimentos del mundo. El mundo está desesperado. Ahí estaba el padre, ¿cómo se llama? El Santo Padre prendiendo el arbolito más grande del mundo. Sí, ellos lo inventaron. Y no según Cristo. Porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. Amados hermanos, no es fácil vivir en este mundo, pero hay grandes recompensas por obedecer al Señor. Y saben, hermanos, ya hace algunos años que hemos sido enseñados y educados de esto. Cada vez lo siento menos, cada vez me mueve menos emociones, porque uno va transicionando. Pero saben, hermanos, es muy importante consolidar nuestra fe en lo que la Escritura nos enseña. Seamos libres del paganismo. Todo lo que es idolatría es pecado, dice la palabra. Y todo lo que las personas ponen como dioses o ídolos falsos, encienden y provocan a celos a nuestro Dios, la ira de un Dios justo y santo. Toda la gloria debe ser para Jesucristo. Y nadie puede usurpar ni quitar lo que le corresponde al Señor. Así que simplemente ore y haga que la palabra que es inspirada por Dios trabaje en su corazón para enseñar, para convencer, para corregir, para instruir, a fin de que todos seamos hombres maduros, preparados en la fe de Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, quiero alabarte y bendecir tu santo nombre. Gloriosa es tu palabra y la suma de tu palabra es la verdad. Gracias por enseñarnos, aunque hay conceptos que quizás no lo entendemos, pero entendemos algo muy claro, que tú eres el Dios fuerte y celoso y que no compartes tu gloria con nadie. Al fin y al cabo, muchos que dicen que no hacen dioses ni imágenes, para estas fiestas se llenan de imágenes, de muñecos de yeso en sus casas. Y es pecado, Señor. Tú eres nuestro Dios. Cristo, tú eres nuestro tabernáculo. Tú eres nuestro Salvador. Y es perfecta tu obra, es perfecto tu plan. Así que, Señor, ayúdanos a crecer, a transicionar, a convencernos. Y, Señor, no somos superiores a nadie por aprender estas cosas. De gracia recibimos y de gracia lo damos. Es más, cuando más conocemos de ti, de tu palabra, mayor responsabilidad tenemos y mayor vamos a rendir cuentas delante de ti. Así que, Señor, apiádate de nosotros a través de la obra de tu Espíritu Santo que sea guiándonos siempre y conservando, Señor, humildad y sencillez, porque eres tú el Dios que debe ser glorificado. Gracias, Padre Celestial, y bendigo a mis hermanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendecidos. Amén.